Amén. Bueno, como todos ya saben, ya hace un tiempo que estamos trabajando en la zona de Coronel Domínguez, Aceval, también estamos ahí Uranga y bueno, conjuntamente con Darío también ahí en Arroyo. Así que el Señor nos está sorprendiendo este tiempo. También vemos sus oraciones, que este tiempo son muy necesarias. Aprendiendo también, aprendiendo cómo hacer la obra. Pero bueno, sabemos que la obra también es fundamentalmente del Señor y por eso nos sorprendemos por todo lo que Él hace día a día. Así que bueno, los invito a que puedan seguir orando por nosotros, por los hermanos que estamos allá. Quería compartirles hoy un texto que, bueno, aprendí ya hace tiempo cómo vivir esta vida en el Señor, que muchas veces parece misteriosa, pero el Señor la hace sencilla muchas veces. Muchas veces entendemos que parece que es difícil o hay misterios ocultos, pero el Señor se la mostró a los niños, a los más pequeñitos. Quería que leamos en Mateo 20. Mateo 20 habla sobre los obreros de la viña. Del 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cuando leo esto, bueno, entendemos que había un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros y después de emplear al primer grupo a las 6 de la mañana prácticamente, fue el primer grupo que contrató. Al volverse más urgente la cosecha, regresó aproximadamente a las 9 de la mañana
y a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde para contratar a más obreros. Se lo más o menos se lo digo con nuestras palabras. En las Escrituras dice que regresó por última vez cerca de la hora 11, que son aproximadamente las 5 de la tarde, para contratar al último grupo. Entonces, justo una hora después, todos los obreros se juntaron, como dice acá, para recibir su jornal, y sorprendentemente todos recibieron el mismo salario. Bueno, a pesar de la diferencia en las horas trabajadas. De inmediato, los del primer grupo de obreros se enojaron y dijeron: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día, como dice ahí, ¿no? Muchas veces leemos esto y parece injusto, como también lo pensaron los obreros. Parece como que se hubiera cometido una injusticia, ¿no? Y en primer lugar es importante ver que a nadie se le trató injustamente aquí. Los primeros obreros aceptaron el jornal de un día y lo recibieron, fue lo que habían acordado. Es más, me imagino que estaban sumamente agradecidos por recibir el trabajo. En esa época, en la época de Jesús, un hombre típico y su familia no podían hacer mucho más que vivir con lo que ganaban ese día. Si no trabajaban, si no cultivaban, ni pescaban, ni vendían, probablemente no comían. Aparentemente había más obreros que trabajo. Pero esa mañana los primeros hombres fueron elegidos. Estos que fueron elegidos fueron afortunados, se hubieran sentido afortunados de toda la población laboral. De hecho, si hemos de sentir compasión por alguien, por lo menos inicialmente, debería ser por los hombres que no fueron escogidos, que también tenían bocas que alimentar y cuerpos que vestir. Pero bueno, justo al terminar el día, de modo sorprendente, bueno, el padre de familia regresó una quinta vez, con una increíble oferta de última hora. Esos obreros, los últimos y más desalentados, solo al escuchar que se les trataría con justicia, aceptaron el trabajo sin siquiera saber el jornal y sabiendo que cualquier cosa sería mejor que nada, ¿no? Que es lo que tenían hasta ese momento. Pero luego de juntarse para recibir su paga, se asombraron. Se asombraron porque recibieron lo mismo que los demás. Qué sorprendidos deben haber estado y cuán agradecidos. Ciertamente nunca habían visto tal compasión en todos sus días como obreros. Teniendo en mente la lectura de ese relato, vemos esto en las quejas de los primeros obreros. Como les dice el padre de familia en la parábola, amigos míos, no estoy siendo injusto con ustedes. Les dice, no, ustedes aceptaron el salario por un día. Y es un buen salario. Estaban muy contentos de conseguir trabajo. Y yo estoy contento por la forma en que sirvieron. Y se les da el salario completo. Y tomen su paga y disfruten de la bendición. Es un poco lo que estaba diciendo el padre de familia. Y en cuanto a los demás, ciertamente soy libre de hacer lo que yo quiero con mi dinero. Estaba viendo también y leyendo un poco este texto y hay mucho para hablar de esto, ¿no? Podríamos hablar un poco de la envidia, porque enseguida vieron que los demás estaban ganando lo mismo o más por el mismo trabajo. ¿Cuántas veces nos toca en nuestra vida, en el trabajo, ver injusticias
Y la verdad que, o ver cómo uno progresa con poco esfuerzo y uno dice, me esfuerzo tanto y los otros no hacen nada y ganan más que yo. No quiero hablar de política porque se me venía a la cabeza lo de esta semana con los diputados y senadores, pero la verdad que, bueno, en Argentina vemos mucho de estas cosas. Pero no quería hablar de esto. También estaba buscando en algunos lugares y leía que en este pasaje se habla muchas veces de las 5 contrastaciones distintas que representan a 5 etapas de la historia mundial durante las cuales Dios ha llamado a su pueblo hacia sí mismo. O también las diferentes etapas de la vida en las que las personas pueden convertirse en cristianos. Pero justamente estaba leyendo un texto, estaba estudiando un poco en este tiempo la vida de Jesús y leí un versículo, un relato en este estudio que dice que Jesús extrae esta parábola de un relato rabínico de la época, y el relato decía que el dueño de una finca fue a la ciudad para contratar a trabajadores temporales para la cosecha, y fue avanzando el día y ya tarde, a la hora 11, reclutó a un último grupo de trabajadores a los que solo les quedaba 1 hora para demostrar su valía. Y en la conocida versión del relato, los que llegaron últimos compensaron todo el tiempo perdido trabajando tan intensamente que se decidió recompensarlos con la paga de un día completo. Ese relato se dice que era lo que se enseñaba en esa época, era un relato rabínico, pero la versión de Jesús, sin embargo, no dice nada de este esfuerzo, de esta diligencia de estos últimos trabajadores. En este relato dice que los últimos se esforzaron tanto que se lo merecieron por este sacrificio inmenso que hicieron. Pero en la versión de Jesús acentúa en cambio la generosidad del amo, del padre de familia que representa a Dios, quien derrocha su gracia sobre primeros y postreros por igual. A nadie se le defrauda y todos reciben recompensa más allá de lo que merecen. Y la verdad que estaba meditando y pensando un poco todo esto y pienso en la inmensa gracia del Señor. No puedo dejar de pensar en lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque cuando nosotros venimos, muchas veces no tenemos nada para darle, y el Señor nos da su gracia, su amor. ¿Qué es la gracia? Para los que no conocen o los que recién empiezan, el término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entender la gracia es esencial para entender el mensaje del Evangelio. Somos receptores de la gracia como un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Y podemos entenderlo cuando conocemos el carácter de Dios. Entendemos que un regalo es muy diferente a un préstamo. ¿Por qué?
Porque el préstamo tenemos que devolver algo, ¿no? Hay algo que tenemos que si alguien nos da, también tenemos que devolverlo. Pero el don de la gracia que Dios nos da libremente se hace a través de su amor y no requiere pago a cambio. Sin embargo, la gracia no es algo sin valor. Ojo, no hay que confundir esto. O sea, ya que Dios pagó un precio costoso para dárnosla. Jesús pagó su propia vida por nuestra capacidad de recibir gracia. Hay un texto que habla en Romanos 5, 15, 19, que no lo voy a leer, pero después si lo quieren buscar en sus casas, habla un poco de esto. La palabra gracia aparece alrededor de 160 veces en la Biblia, y de estas, 128 en el Nuevo Testamento. Dios se manifiesta como el Dios de toda gracia, en 1 Pedro 5:10. Cristo es presentado lleno de gracia, en Juan 1:14. Y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia en Hebreos 10:25. Así que vemos las tres personas de la deidad que están vinculados con la gracia. Y la verdad que muchas veces he salido a predicar, he hablado con algunas personas y me acordaba de una vez que estaba hablando con un muchacho en un colectivo y le estaba hablando del Señor. Este chico me dijo, vos sabés que Dios hace bastante me está buscando, pero ¿sabés por qué? Me dice, porque yo puedo llevarle mucha gente a Él, me decía. Yo sé que si yo me convierto, si yo soy cristiano, hay un montón de gente alrededor mío que también van a ir a la iglesia. Por eso me está buscando. Y la verdad que, bueno, yo lo escuchaba. Y yo le decía que podía ser cierto, ¿no? ¿Por qué no? Pero que Dios no nos busca por lo que nosotros podemos darle a Él, sino porque Dios nos ama inmensamente. Eso es lo que yo le dije a este muchacho. No te confundas, mirá que Dios te está buscando porque te ama. Dios te está buscando porque Él quiere que disfrutes de estar al lado de Él, disfrutes de su presencia, que experimentes su amor, su misericordia, que puedas experimentar esto, la gracia, esta gracia que muchas veces no la merecemos. La verdad que no fue la primera vez, me ha tocado con varias personas que me han dicho ese pensamiento. Y la verdad que pienso en mi vida, obviamente a mí no me pasó eso. Yo, sinceramente, cuando vine al Señor estaba muy mal y no tenía nada para darle. Estaba en un pozo profundo y no podía salir, con vicios también, con situaciones difíciles de mi vida. Pero experimenté la gracia. Y también, pasando el tiempo, pensaba muchas veces que hoy soy mejor cristiano, mucho mejor que ayer, y que a veces pensé, eso fue también por mi esfuerzo y mi dedicación de todos los días, de poder congregarme, por todo lo que he hecho en mi vida, o las veces que a lo mejor he predicado, he salido a hablar, o las veces que renuncié a cosas que me gustaban por Dios. Y hasta también pensaba en las batallas, esas batallas que le di al pecado y que fueron vencidas. Pero me encuentro con que yo nunca fui el protagonista
no lo soy y la verdad que nunca lo voy a hacer. Me di cuenta de que todo lo que el Señor ha hecho hasta acá no fue por mí. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando leemos esto, entendemos que por más que hagamos, de que seamos buenos cristianos, de que hagamos buenas obras, de que echemos fuera demonios, de que podamos hacer milagros, acá está diciendo que estas personas, Dios no la conocía. Y la gracia no debe ser confundida con obras. Si el hombre pudiera obtener salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería simplemente por el mérito de cada uno. Si creemos que por hacer buenas obras vamos a ser salvos, estamos confundidos. La salvación es por gracia, es un regalo gratuito. Y leía en Lucas 18 sobre la parábola del fariseo y el publicano. La verdad que esta parábola a mí siempre me toca mucho el corazón. Dice, algunos confiaban que en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar y uno era fariseo y el otro publicano. El publicano era en esa época el recaudador de impuestos, ¿no? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y muchas veces vemos lo que podemos darle al Señor. Este fariseo ayunaba, daba diezmos y me encontré con algo en donde en un momento en mi vida también pensé que por esto iba a alcanzar misericordia o el Señor o merecía algo más. Me encontré con que estaba dándole cosas a Dios que Él no me las había pedido. Hubo un momento en mi vida que quise hacer los 40 días de ayuno. Me había comprado el librito y estaba con todas las pilas, me sentía fuerte. Y digo, bueno, esto me va a tirar para arriba. Y cuando iba a empezar, el Señor me dijo, yo no te lo pedí. No estoy diciendo que esto no sea bueno, no estoy diciendo que el ayuno no es necesario, al contrario, es importante. Pero muchas veces queremos con el ayuno cambiar a Dios. Queremos que Dios, con el ayuno,
decirle a Dios que piense distinto o que se mueva de otra forma. Pero el ayuno me cambia a mí, es para mi fe. Y todo lo que hago para Dios, me doy cuenta que lo tengo que hacer por amor a Él. Y todo lo que logro para Dios, me doy cuenta que no es por mí, es por la gracia que Dios tiene para mí. Estos sacrificios, muchas veces vemos a mucha gente que hace sacrificios para Dios, ¿no? Algunos se van hasta San Nicolás caminando y le muestran a Dios el esfuerzo que hacen, ¿no? Le muestran a Dios hasta lo que pueden hacer por Él. Y la verdad que, ¿saben qué dice Dios? ¿Saben qué dice? Porque sacrificio no quiero. Dice el salmista, sacrificio no quieres, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Eso es lo que dice el Señor. No le interesan esos sacrificios que podés hacer por Él. Lo único que el Señor te pide es un corazón humillado en su presencia. Y muchas veces me ha pasado, lo digo porque lo he hecho, ¿no? Este esfuerzo, esto de lo que yo quiero mostrarle a Dios, de lo que soy capaz. Pero no sirve, a Él no le interesa. Este sacrificio que tenemos que hacer es tener este corazón humillado y quebrantado. En Romanos 7 habla sobre la existencia entre la ley, esta relación que hay entre la ley y los mandamientos, o sea, esta ley que son los mandamientos que Dios nos ha dado y esta pecaminosidad humana. Y habla de esta ley y que es muy necesaria, pero dice que la gracia no debe ser confundida con la ley, porque los hombres no son salvos por la ley, por guardar la ley. Ellos son salvos por gracias. Nosotros somos salvos por gracias. Decía Jesús, cuando hablaba a los fariseos, dice, no pienses que he venido para abrogar la ley, a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto está en Mateo 5, 17. Los fariseos y los maestros de la ley competían entre sí con fuerza y en rigor. Habían dispersado a la ley de Dios en 613 reglas, 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Y reforzado estas reglas con 1521 enmiendas. Para no violar el tercer mandamiento, no
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se negaban a pronunciar el nombre de Dios. Los más escrupulosos de ellos eran conocidos como los fariseos sangrantes, debido a los frecuentes choques contra la pared y con otros obstáculos. También se daban con látigos, se cortaban. Para evitar profanar el sábado, habían declarado ilegales 39 actividades que no se podían considerar como trabajo. Entonces, ¿cómo podría la justicia de una persona común y corriente sobrepasar nunca la de los semejantes hombres santos profesionales? Los fariseos decían, esto es lo que hay que hacer, y se ponían allá arriba. Y no podía nadie llegar a lo que estaban ellos. La gente con luchas, con dificultades, sin fuerza. Y veíamos, y cuando leo en Romanos 7, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí empiezo a entender muchas veces que quiero llegar a agradar al Señor y a veces no puedo, porque soy un pecador. Y me termino encontrando como el publicano y el fariseo, ¿no? Siendo este publicano que ni siquiera puedo levantar mis ojos a Dios por lo que soy. Y entonces empiezo a ver que el Señor, cuando habla de esto, de la ley, el Señor nos trajo este regalo hermoso y tan necesitado que es la gracia de Dios. Tenemos que entender que la gracia funciona cuando no tenemos fuerzas, porque cuando somos débiles, actúa el Señor. Si yo en un momento le digo al Señor que en esto se corra, en esta situación, que yo la sé manejar, ¿el Señor qué va a hacer? Va a decir, bueno, a ver qué pasa. Muchas veces al principio nos enseñaban que es como andar en un auto y el Señor va manejando y le damos el lugar para que maneje, y en un momento vemos que el camino es fácil y le decimos, Señor, déjame que yo en esta quiero manejar, porque este camino lo puedo hacer. Y el Señor nos dice, bueno, no hay problema. Empezamos a manejar, terminamos dando vuelta. Y muchas veces en situaciones queremos correrlo al Señor de lado y decir, yo lo puedo hacer, yo soy fuerte. Y terminamos fallando, porque el que hace la obra es Cristo. Yo me acuerdo y cuento un poco, al principio yo venía con muchas luchas, con vicios, y algunas cosas me costaron más que otras, pero me costaron porque yo quería ser fuerte también. Quería demostrarle a Dios que yo podía. Hubo cosas que se fueron enseguida. Prácticamente no me di cuenta. Pero hubo cosas que yo le decía al Señor, vas a ver que yo puedo. Y no le daba el lugar al Señor. Y el Señor empezó a actuar cuando me di cuenta que no podía, que no tenía esa fuerza, y ahí actuó la gracia.
La gracia es absoluta, inflexible y lo incluye todo. Se ofrece incluso a quienes clavaron a Jesús en la cruz, porque dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron algunas de las últimas palabras que Jesús pronunció en la tierra. La gracia es para los desesperados, para los necesitados, para los quebrantados, para los que no se bastan a sí mismos. La gracia es para todos nosotros. El Señor no hace acepción de persona. El Señor es para todos. Para todos los, incluso cuando leíamos, ¿no? Aún para los desechados de este mundo, para los que no se lo merecen. El Señor vino para todos. Y esta gracia, este regalo, es para todos. Pero quería decirle algo muy importante también. Y necesario. Porque existe un problema, no sé si problema, pero puede ser a lo mejor un peligro. Y en algunos lugares la gracia parece que hizo que se suavice la santidad de Dios. Y en algunas congregaciones contemporáneas tratan de hablarle a la gente suave y sin ofender, para que la mayoría pueda aceptar a Dios como ellos quieren, ¿no? Entonces aparece la hipergracia, en donde no pasa nada, yo soy así. El Señor ya me va a cambiar si Él en algún momento lo quiere. Y la verdad que muchas veces pensamos que, y vemos que hay personas que cambian algunas cosas, pero otras las dejan así porque ya vienen desde generaciones, ¿no? Yo vengo de los tanos, te dicen. Mi papá, mi abuelo, ellos tienen un carácter, el tano tiene un carácter fuerte. Y hay cosas que Dios cambia, pero hay cosas que ya nacemos con esto. Piensan un poco así, ¿no? Y si le decís algo, se ofenden. Entonces hay congregaciones que optan por suavizar un poco, por hablarle más, para que no se vayan y no se alejen. Y cuando vemos esto tan fuerte que tenía Jesús cuando hablaba con los fariseos, que decía no hay que ser como ellos, que se ponen allá arriba, pero Jesús en ningún momento suavizó la santidad de Dios. Por el contrario, amplió el homicidio para incluir el odio, el adulterio para incluir el deseo lujurioso, el robo para incluir la codicia. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dijo y estableció una norma ética que nadie iba a poder cumplir. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando trato de
de vencer una tentación? ¿Qué tengo que hacer cuando hay algo que no puedo en mi vida y me tiene atado y quiero que eso se vaya? ¿Qué tengo que esperar sentado hasta que la gracia actúe? Total, en algún momento a Dios se le va a ocurrir cambiarme. Y hay dos cosas que Dios nos pide. Hebreos 14:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es esa ayuda en el momento justo, esa ayuda en donde ya no podemos más, esa ayuda en donde estamos por tirar la toalla, como en el boxeo, ¿no? Estamos vencidos, ya no queremos seguir luchando, y en ese momento, dice este texto, aparece la gracia de Dios. ¿Y cómo nos acercamos? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha me parece que no es con nuestra fuerza. Esta lucha no es con nada que el mundo nos pueda ofrecer para vencer. Significa que nuestra batalla está en nuestra habitación de rodillas. Tenemos que dar este paso. Lo único que el Señor nos pide es este paso de acercarnos a Él. Si hay algo que no puedes vencer, acércate a Él. Si hay algo que te atormenta, acércate a su trono. Entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Amén. Y si esto no alcanza, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y en el 8 dice: porque todo aquel que pide, no solamente algunos, está diciendo todos, todos y cada uno de nosotros, de los que pedimos vamos a recibir. ¿Por qué? Porque el que busca, halla, y al que llama, se le va a abrir. El Señor es real, Él está vivo, Él escucha nuestras oraciones, Él escucha nuestro clamor. Él está atento a nuestras necesidades. Estábamos leyendo que dice que nos acerquemos pues confiadamente. La palabra griega confianza se refiere a la franqueza, a la sinceridad de hablar. Y algo que siempre nos llama la atención es esta honestidad que tenía David, el salmista, ¿no? Cómo se acercaba delante de su trono, con sinceridad, y era lo que es, sin careta, realmente siendo lo que él era. Jesús también mostró esta clase de acercamiento honesto al Padre. Cuando vemos a Jesús, cuando oraba, Él era muy honesto con el Padre. Decía: pasa de mí esta copa, ¿no?
muchas cosas que a lo mejor no quería y prefería no hacerlo. Pero era honesto. Iba con esta sinceridad de corazón que había dentro de él. Antes, el pueblo de Israel tenía miedo de acercarse a Dios con honestidad. El pueblo de Dios, vemos cuando leemos el Antiguo Testamento los obstáculos del Antiguo Pacto, pero eso desapareció. En un momento Jesús lo hizo desaparecer cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Así que ahora, al igual que un niño confiado se acerca a ese Padre amoroso, nosotros, los hijos de Dios, podemos hacerlo. Podemos acercarnos a nuestro Padre perfecto, confiadamente. Y parece que este acercamiento honesto es lo que al Padre le agrada, lo que lo conmueve, lo que escucha. La oración del fariseo era palabras repetitivas y haciéndose ver. Pero a Jesús le gustaba otra clase de oración, ¿no? Esta oración como el publicano, golpeándose el pecho y diciendo que no es merecedor de nada. Parece que esa oración es la que al Padre le gusta escuchar. Y por último, para terminar, quería hablarles de la segunda acción que debemos tomar. Hay una versión en Hebreos 10:36 que dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Tenemos que perseverar, es la segunda acción que debemos hacer. Tenemos que perseverar, esperar con paciencia, con fe, porque Él lo hará. Él hará. Me acuerdo hablando con un pastor sobre una situación en mi vida. Me contaba, me decía que era una persona de oración, que oraba todos los días, pero que sentía que Dios le pedía que se levante más temprano. Y no lo podía hacer. Todos los días luchaba y se ponía el despertador y se esforzaba, se acostaba temprano, buscó un montón de cosas para hacerlo y siempre fallaba. Me dijo, estuve así 10 años, pero en ningún momento dejé de esforzarme, de buscar eso, que era lo que Dios me había pedido. En ningún momento dejé de tener fe. Durante esos 10 años fallaba y volvía a intentar. Fallaba y al otro día volvía a intentar, con ánimo, con fe. Hasta que un día, dice, el Señor hizo la obra y se empezó a levantar sin necesidad ni de alarma, que nadie lo despierte. El Señor lo despertaba todas las mañanas, algo que Él no había podido hacer durante 10 años. Eso es la gracia de Dios. Si hay algo que no podés, hay algo que te atormenta, si hay algo que hace que no puedas seguir,
yo quiero decirte en esta mañana que perseveres, que sigas confiando, que sigas luchando, que sigas buscándolo, porque Él va a hacer, Él lo hará. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si estás en prueba, estás en aflicción, persevera, porque te espera la gloria, te espera la promesa. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, dice Efesios 6:18. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si orás y no pasa nada, bueno, suplicá, buscá. Tenemos el ejemplo de esta viuda y este juez injusto que perseveraba y perseveraba y quería esa justicia y en un momento fue escuchada. El Señor busca esto en nuestra vida. Que si un día no lo pudiste hacer y ya querés bajar los brazos y decís, esto no es para mí, la verdad que este camino no es el que yo puedo. Bueno, a mí me pasó, pero yo seguí perseverando, seguí buscándolo día a día, porque sabía que lo que había del otro lado estaba esa promesa. A veces vemos el desierto como el pueblo de Israel, que daba vueltas y no podía ver más allá que estaba la tierra prometida. Y nos pasa esto, que vemos hasta lo que podemos dar, que esto es lo nuestro, esto es lo que yo puedo, hasta acá es lo que llego. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Esto quería compartirles esta mañana. La verdad que muchas veces tenemos que entender que en este camino necesitamos más de la gracia de Dios. La gracia es algo que no lo merecemos. Y esto nos lleva a darnos cuenta de realmente quiénes somos. Lo que no podemos hacer de nuestra capacidad humana, a lo mejor, o lo que yo puedo llegar a dar, pero el Señor nos ama tanto que nos da de su gracia. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana.